Hola a todos y a todas, somos Doriana Méndez y Daniel Cuaranta de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, Unirío, y vamos a presentar un trabajo que hicimos juntos. Es un texto que relata un poco el proceso de colaboración entre compositor e intérprete en la creación de una ópera experimental que el título es Elena y su ventrílocuo. Esta obra fue realizada gracias al apoyo de Funarte y Ibermúsicas y del programa de posgraduación en música de nuestra universidad. Bueno, como ustedes saben, yo soy compositor, Doriana Méndez es cantante, lírica, con una experiencia bastante grande en todo lo que es la música eh, electrovocal, experimental y música contemporánea. Y trabajamos juntos hace aproximadamente 20 años que colaboramos en diferentes obras con diferentes formatos. En el caso, esta obra comenzó a ser compuesta en el año 2019 y en el cual fui a trabajar otra obra, pero en ese momento tenía, digamos, a disposición bastantes posibilidades de trabajo en ese estudio y decidí empezar este proyecto que Doriana aceptó inmediatamente y ese proceso, bueno, se fue desarrollándose a lo largo bueno, en principio del 2019 y la estrenamos básicamente en dos lugares, que fue en México y una vez en España, pero sin Doriana, ¿no? Eh, esta obra es una obra de una hora, y el formato principal, en principio, sería una obra, obviamente, para escenario y tenía una relación con videos y con sonido multicanal, pero justamente con la llegada de la COVID-19 fuimos decidiendo cambiar ese formato y terminó siendo una ópera film, ¿no? Este es el cartel que hicimos para México 2019, en donde estrenamos en el Centro Cultural Exteresa y en el Visiones Sonoras también estrenamos de 2019, estrenamos una parte. Bueno, el trabajo así en sí, después vamos a mostrar un poco un teaser que hicimos. Dori, ¿querés hablar un poquito sobre la experiencia Sí, de... sí, claro. Primeramente, a mí me gustaría agradecer la invitación de participar. Es mi tercera edición de Visiones Sonoras y a mí es un placer siempre compartir nuestras pesquisas, creaciones e ideas y un placer realmente estar presentando este trabajo, hablando sobre el proceso. Es como Dani dijo, fue un proceso muy rápido para esta presentación de 2019 en México. Y esto está también la diferencia entre la concepción del espectáculo que concibe en escena y vídeo, la relación de dos personajes, de las dos Helenas. Una Helena que está en vídeo es más surrealista, más onírica y es casi una visión en la mente de Helena que está en escena, la Helena real. Y esto fue un gran desafío para construirnos la idea de la relación de las dos Helenas para que la audiencia, para el público, captase este juego no solamente de la escena, de la coreografía, del pasaje, del cambio de las dos Helenas en el escenario, y justo también toda la concepción sonora vocal de la obra. Y
con este cambio de perspectiva, de no podermos hacer la presentación por el fomento de Ibermúsicas, transcriamos este proceso por una ópera film. Entonces, todo que pudimos colocar de acciones reales de los dos personajes, conseguimos, logramos de hacer esto justo porque estábamos registrando en vídeo, en filmando, ¿no? Entonces, este juego de las dos Helenas y las acciones de las dos Helenas es mucho más, creo que más justo, así, mucho más ajustado en el resultado del vídeo. Uma faísca, calor gostoso cresce dentro de mí. Luz, patuada, sorte, talismã, argumento vão, En este trabajo, la idea era tener un personaje solo que se dividiera en dos partes, ¿no? Entonces, justamente la idea de un ventrílocuo, ¿no? Entonces, Dori lo que hicimos fue trabajar esos dos personajes espejados en lo que es la Helena que está filmada y la Helena en el escenario. Una vez que hicimos una película, había que diferenciar un poco estos dos personajes en dos escenarios diferentes. Y bueno, fue un trabajo un poco más complejo, pero al mismo tiempo pudimos tener el tiempo de poder registrar mejor ese proceso de, digamos, por un lado, de espejo entre los dos personajes, ¿no? Porque es muy difícil, digamos, hacer dos personajes que son similares, pero al mismo tiempo tienen que tener diferencias, y representar este tiempo, digamos, entre lo sonoro, vocal e instrumental, que se relaciona con un tiempo también interno, ¿no? Y entonces, bueno, esa es un poco la trama de lo que se trata este trabajo, ¿no? Es importante mencionar que vamos a estrenar nuevamente la película durante uno de los conciertos del CEMAS en septiembre. Podríamos hablar un poco de la cuestión de la naturaleza interdisciplinaria del proceso, porque eso implicó en un trabajo que justamente lleva toda la hipótesis de nuestra propuesta, que tiene que ver con un poco eso del lugar del compositor o del performer, de un poco dislocarse hacia otros espacios operativos dentro del proceso de creación. Y eso es algo que experimentamos y que podemos un poco colocar como un relato también de experiencia. Creo que es importante decir que éramos una equipo de dos, pensando claro, toda la estética y toda la transformación de trabajo en el Opera Film. Entonces, es bueno relatar que hicimos un guión con toda la estructura de las escenas que serían filmadas en ambientes externos e internos, y todo el pensamiento de dónde encajaríamos
justo el cronómetro de la parte que ya estaban filmadas con la otra Elena, de la parte de vídeo que estaba listo antes. Entonces, todo ese pensamiento hasta que una idea que Dani ha traído por un vestuario nuevo del manequín, que era algo importante, como si Elena fuera su propio títere, un ventríloco y un títere en el mismo tiempo. Entonces, ese vestuario que Dan imaginó y me dije, entonces pedimos a un amigo figurinista para pensar en esta creación y acabamos creando este vestuario y que resultó muy bien en el vídeo, en el filme, ¿no? Claro. Entonces, no, y eso es importante también, perdón, porque justamente con esta cuestión de la naturaleza interdisciplinar de este proceso es porque éramos un grupo de dos en el cual, digamos, el juego de diferentes posiciones, lo que sería una gran producción, estaba ocupado solamente por nosotros. Entonces, había que pensarlo todo, ¿no? Digamos, había que pensarlo todo, desde tirarse al piso a pensar una escena hasta componer una nueva parte o pensar un vestuario o a la propia personaje de Doriana siendo dos personajes al mismo tiempo. Incluso todo el pensamiento de la estética, en cómo la cámara ya iba a registrar eso, ¿no? de la escena, de qué parte. Toda la concepción estética fue un trabajo muy compartido entre nosotros, discutiendo y pensando en las ideas, y hasta que realizamos en 3 días dos de filmaje externa y uno de filmación interna. Eso fue muy intenso, como fue intenso el primer trabajo también de construcción de la obra espectáculo, ¿no? Claro, exacto. Es importante mencionar que la obra, bueno, está ahora, ya estamos terminando la edición, contamos, eso sí, con la colaboración de Ricardo Vieira, que es el que está haciendo toda la parte de edición. Pero que el espectáculo vive en dos formatos, ¿no? El espectáculo vive en un formato que es más de escenario, él existe y está bien y se hará, espero que cuando pase todo este problema del COVID, pero también es una película, ¿no? Se ha transformado en una película y eso es, bueno, es algo que nos gratifica mucho porque hemos podido justamente superar gran parte de nuestras limitaciones, ¿no? que teníamos justamente por estar entrando en un camino, digamos, bastante arriesgado al ocupar justamente tantos papeles, pero creo que fue muy, muy interesante. Y la cuestión de la música electrovocal, que me parece que, bueno, es una cosa que Dori puedes hablar, pero también que terminó siendo como parte del proceso creativo, que me parece importante mencionar, que así como hay bueno, millones de fuentes sonoras que no pertenecen a la voz, hay millones de fuentes sonoras que sí pertenecen a la voz y que son todas voces grabadas en estudio, muchas escritas, muchos elementos escritos, muchos elementos también que fueron grabados con la intención de crear como un coro de muchas voces de Doriana y muchas voces de onomatopeyas, improvisaciones y todo lo demás, que eso generó una masa sonora en donde hay miles de Dorianas en todo el espacio composicional, ¿no? Pero bueno, tiene que ver también con una experiencia. Sí,
Doriana. Sí, y también es este juego de la voz hablada y de la voz cantada, de Sí. las cuestiones semánticas y no semánticas, de los recursos paralingüísticos, aquellos que son ruidos, que son expresiones del cotidiano, de diario, la voz ordinaria, la voz cantada también con una forma operística, ¿no? También con muchos agudos y mucha projeción. Y ese contraste de la voz hablada con muchas dinámicas en pianísimo, en susurrado, esos gestos, esos tipos variados de emisiones, incluso los sonidos de la respiración en ritmos muy variados que se conectan con la acción de Elena al correr por la plaza y las calles y todo eso, que esta era una corrida que había antes en el escenario. Adaptadas de lo que era el escenario a un ambiente externo, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces esa es la búsqueda de Elena, o la busca lo que impele adelante y lo que escucha, las voces en su cabeza, en su cerebro, su mente, y esto es un diálogo continuo y constante que es un poco la tónica impone algo, un ritmo en las escenas y la dramaticidad del texto, porque incluso Dani puede hablar un poquito, porque escribió más textos, más poemas, más para esta versión filmada, ¿no? Sí, la versión filmada, bueno, originalmente eran textos de míos, y claro, el espectáculo en vivo tenía una relación mucho más clara, en el sentido de que con los textos que teníamos y las acciones que pasaban, el tiempo, digamos, teatral se podía expresar con esos textos. Cuando pensamos en algo más vinculado al cine, ¿no? Nos pareció que necesitaba más texto, un poco explicar un poco más ciertos elementos, explorar más ciertos elementos. Ou minha, eu, você, nós mesmos, a mesma escada, a mesma mudança de voz, mas não muda. Seja como nos dias de muito apesar. Basta! Bueno, queremos agradecer mucho la posibilidad de estar presentando este trabajo acá en el Visiones Sonoras. No sé cuántas veces Dori ya participó, 3 o 4, yo bastante más. Somos casi de la casa. Mi tercera, esta es mi tercera. Y queremos agradecer mucho la posibilidad de poder estar presentando este trabajo y presentar, obviamente, la película, ¿no? Sí, estamos abiertos también a las cuestiones a dialogar con las cuestiones que puedan tener de indagaciones y todo eso sobre el proceso y más cosas, sobre la pesquisa, sobre la voz. Sobre y la todo. investigación, exacto. Sobre las cuestiones también de composición, de voz, de proceso, etcétera. Creo que es importante, bueno, justamente estos encuentros son para intercambios y eso es lo que hoy nos gustaría. Bueno, muchas gracias. Sí, Salud para gracias. todos. Chao. Chao. Salud.